Bueno, quisiera intentar con este mensaje responder a una pregunta que no se me hizo, pero que por ahí el saber le interese a alguien. ¿Cuál es la pregunta? Bueno, la que está en el título. ¿Por qué el 25 de diciembre? Yo supongo que alguna vez nos habremos preguntado, creo así, ¿no? ¿Por qué se celebra la Natividad de nuestro Señor el 25 de diciembre y no en otra fecha? ¿Por qué? A ver, estas palabras no pretenden, ni siquiera yo puedo, avanzar en aspectos profundos, digamos, teológicos, y creo que ni siquiera históricos. Solamente sí pretendo compartir una de las razones, es decir, una que explica o explicaría por qué en algún momento de la historia se decidió que el festejo del nacimiento de Jesús sea en esta fecha, el 25 de diciembre, y no en otra. Dicen los que dicen que saben que sobre la fecha del nacimiento de nuestro Señor no hay datos. Como no hay datos de las fechas de nacimiento de aquellos antiguos, los de entonces y de más atrás y de más adelante, no hay información concreta que diga fulano nació tal día. Tal parece que eso no interesaba, el día del nacimiento no interesaba, y que por esa razón no se consignaba en los registros cuando nacían las personas. Hoy sí, pero antes no. Y eso nos lleva a pensar, creo yo con bastante razón, que la fecha que actualmente nosotros tomamos como día del nacimiento del Señor, el 25 de diciembre, no es la fecha original. Y nos lleva a pensar que tampoco la conocemos. Y sí nos lleva a pensar también que ha sido determinada de manera arbitraria. ¿Qué significa esto? Que se pusieron de acuerdo en algún momento de la historia, unas cuantas personas entendidas en la materia, y que fijaron esa fecha y bueno, y de ahí quedó. Y ya hoy nadie la discute. ¿Y cómo es que no se sabe la fecha exacta? ¿Cómo es que los antiguos no dejaron determinado ese momento? Bueno, convengamos que en principio no sabían quién era Jesús, ni tampoco sabían qué era lo que iba a pasar después con él. No era importante. Ni siquiera de los importantes hay fecha de nacimiento. Tal vez se pueda aducir una falta de interés en dejar resguardada para la posteridad el conocimiento de esa fecha tan importante. La verdad es que sí. Está probado y reprobado que a los antiguos no les interesaba la fecha de nacimiento, casi para nada. Las fórmulas de fe recogen que lo que por entonces se consideraba significativo, esto es que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Eso era significativo. Que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Esto está en Romanos 4, 24 y no me acuerdo más bien los otros versículos, ¿no? De manera que los primeros cristianos consideraban que la muerte de cruz no fue la última estación de la vida de Jesús,
sino que solamente fue el fin de su vida terrena. Y al mismo tiempo de la muerte, dio comienzo a una nueva realidad que se expresa con la metáfora de la resurrección. Resurrección no significa, no quiere decir regresar a la vida, no. Es otra cosa, es algo superador. Alude o aludiría más bien a alcanzar una plenitud de vida que solo Dios puede obsequiar y que nosotros no conocemos y que no vamos a conocer, que no podemos entender, porque eso supera a nuestra humana capacidad de comprensión. Supera también y por mucho a nuestra capacidad humana de razón y por supuesto que de lenguaje. En fin, no nos está permitido saber qué es la resurrección si sabemos que no es volver a la vida. ¿Y entonces qué es? Bueno, es otra cosa, distinta, superior. Pero no sabemos más que eso. Y no lo vamos a saber. Fíjense que ni siquiera sabemos comprender la cuestión de la muerte. Desde el comienzo de los tiempos, el hombre viene naciendo y muriendo. Pero a pesar de todo, y de la ciencia, y etcétera, etcétera, de lo mucho que se ha estudiado todavía, el hombre no puede comprender demasiado cómo es este asunto de la muerte. Sí, claro, sabemos que la gente se muere, y sabemos que la gente se muere por tal o cual cosa, pero no mucho más que eso. Y es probable que no lo vayamos a saber nunca, porque al fin de cuentas somos humanos y no nos está dado el comprender ciertas cosas. Hay gente que estudió mucho, pero tampoco esa gente llegó demasiado lejos. Y por esa vía tal vez podamos entender que la fecha del nacimiento de Jesús no haya sido entonces una cuestión tan importante como para que fuera registrada en la historia personal, y menos aún en la de Jesús, el hijo del carpintero, que encima nació en un establo, como le dije, era nadie. No se tenía en cuenta cuándo se nacía, sino solo a veces y dependiendo de quién. Y dependiendo de quién se tenía en cuenta cuando moría. De modo que lo más importante de aquel tiempo, del tiempo de Jesús, no fue su nacimiento. Y creo entender que tampoco fue su muerte. Ni siquiera nunca fue lo más importante su muerte. Lo más importante de Jesús es su resurrección. Eso es lo más importante. Y ese es el misterio de nuestra fe. Y eso es lo que nos hace tener esperanza. Y en la idea de explicar por qué se eligió el 25 de diciembre, hay varias teorías. Yo voy a pasar por alto, solamente voy a mencionar que se tiene en cuenta, o se tuvo en cuenta aparentemente una festividad pagana, se llamaba del Dies Natalis, y también voy a pasar por alto otro probable antecedente, que es la celebración del Natalis Solis Invicti. Y sí me voy a detener en algo que tal vez
o en realidad es considerada lo más probable. Ahora recién, bueno, no hace tanto tiempo, se sabe que recién en el siglo II empiezan a tener cierto interés en saber el día que nació Jesús, pero 200 años después. Pero inmediatamente esa cuestión se embadurnó con discusiones entre los representantes de la ortodoxia que decían una cosa y otros grupos. Bueno, dejamos para quienes dicen que saben el explicar eso. Vamos a cortar camino. Ahora, quien sí existió, y está documentado que existió, es un tal Julio Africano, un autor que en el siglo III escribió una obra pomposamente llamada Crónica de toda la historia del mundo antes del año 221. Nombrecito, ¿no? Toda la historia del mundo antes del año 221. Y de los fragmentos que se conservan de este Julio Africano, aparece uno que narra que la muerte del crucificado famoso se habría producido el 14 de Nisan. 14 de Nisan del calendario romano. Fecha que luego con la aparición y aceptación del calendario gregoriano se transformó en el 25 de marzo. Pero de todas maneras pasaron más de 300 años para que se empiece a pensar en la fecha del nacimiento de Jesús. Y entonces, allí partiendo de ese 14 de Nisan que algún historiador apuntó alguna vez, 25 de Nisan, que es 25 de marzo, podríamos estar encontrando la solución al tema este. Porque según la tradición judía y creencia judía, los patriarcas morían el día en que habían sido concebidos. Ellos creían que la muerte de los patriarcas se correspondía con el día en que habían sido concebidos. Yo no sé si esa creencia todavía persiste, pero en aquellos primeros siglos sí. De modo que la fecha de la muerte se emparejaba con el día en que se había producido la concepción. Y entonces, teniendo en cuenta que Jesús era un patriarca, si murió el 14 de Nisan del calendario romano, que vendría a ser el 25 de marzo del calendario gregoriano, el anuncio del ángel a María debió haberse producido el día 14 de Nisan o el 25 de marzo, por lo que si su concepción, la concepción de Jesús, se produjo el 25 de marzo, en esa fecha, el nacimiento debió ocurrir 9 meses después, y con eso estamos en el famoso 25 de diciembre. Así que por allí tendríamos una de las explicaciones por las cuales los 25 de diciembre se celebra la Natividad de nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Para nosotros, los creyentes del siglo XXI, el 25 de diciembre es un dato adquirido que se asume directamente. Como el nacimiento de Jesús. Que Jesús nació el 25 de diciembre, listo. No hacen falta explicaciones, ya está. Sin embargo, convendría decir que mucho más allá de estas apreciaciones, a nosotros nos debe quedar esa fecha
o la que fuere, como la ineludible referencia a un día en el tiempo, un día de los millones de días que tiene el universo, un día en que el misterio de Dios adquirió una vez para siempre un rostro humano, el de Jesús, y que vino para salvarnos. Y eso es lo importante. Y con eso nos basta. Nos alcanza saber que el rostro de Dios, hecho hombre, se nos regala en una fecha que nosotros los hombres fijamos como el 25 de diciembre. Y creo que con eso alcanza. O debería alcanzar. ¿Está? Feliz Navidad.